Hola niños, el día de hoy estamos en nuestra clase de comunicación y vamos a estudiar sobre los puntos suspensivos. Soy tu teacher David Guzmán Almeida para Connected School y la institución George Washington. La meta del día de hoy es poder usar los puntos suspensivos de forma correcta en tus producciones. Recuerda, los puntos suspensivos son 3 puntos seguidos. Bueno, activemos nuestros saberes. Comenta, ¿en qué situaciones empleas los puntos suspensivos? ¿Sí? Mira este cartel y analiza la información. Hay muchos niños pintando un mural. ¿Sabes qué es un mural, cierto? Es algo que se pinta en las paredes. Un cuadro muy grande, enorme. Ellos ya casi están terminando. Su mural dice, diferentes, pero con el mismo latido. Y el corazón dice, yo soy uno de ellos. Construye tus aprendizajes. ¿Con qué finalidad crees que se emplean los puntos suspensivos en este afiche? Pues para hacer una pausa. ¿En qué otros casos crees que se utilizan los puntos suspensivos? Bueno, hasta donde yo recuerdo, se utilizan para señalar algo inconcluso, para evitar repetir toda la cita, etc. Bueno, entonces, los puntos suspensivos son un signo de puntuación formado por 3 puntos consecutivos, entre los que no se deja espacio alguno. ¿Sabes qué indica? Indica siempre que falta algo por completar. Esa es la idea de los puntos suspensivos. Ahora, ¿cómo se usan los puntos suspensivos? Para el uso de los puntos suspensivos, nosotros hemos visto 4 reglas. La primera dice que se usa cuando se quiere expresar duda, suspenso, temor o vacilación. Por ejemplo, diferentes, pero con el mismo latido. Eso expresa un suspenso. La segunda regla, cuando se omite una parte de un refrán o dicho popular, especialmente si es que obviamente sabes lo que continúa. Por ejemplo, a buen entendedor, siguen 3 puntos suspensivos. Tú sabes lo que sigue, ¿cierto? Sí, es el dicho que dice, a buen entendedor, pocas palabras. La tercera regla, cuando se reproduce una cita textual o un fragmento de un texto omitiendo una parte. Por ejemplo, Francisco Bolognesi dijo, lucharé hasta y pongo 3 puntos suspensivos. Porque también de seguro sabes lo que dijo Francisco Bolognesi, lucharé hasta quemar el último cartucho. Regla 4. Al final de las enumeraciones incompletas, como si fuese un etcétera. Por ejemplo, debemos reducir, coma, rehusar, puntos suspensivos. Quiere decir de que allí faltan palabras tan obvias que son del cuidado del medio ambiente. Debemos reducir, rehusar, reciclar, cuidar, etc. Entonces, mira, esos son los puntos suspensivos que nos dicen, somos los puntos suspensivos. Supone una interrupción de la oración en un final impreciso. En la pronunciación solamente hacemos una pausa y una entonación suspendida. Vayamos a nuestra ficha. Ajá, sí, esta es la ficha de esta semana. Los que tienen su libro, está en su libro de actividades. Recuerda que ya estamos en la unidad 7, antes de la lectura. Recorta y pega la imagen del anexo 2. Bueno, los que tienen su libro tienen en el anexo 2 una imagen de la lectura de hoy, Momo. ¿Consideras que el aspecto físico debe determinar la aceptación hacia los demás? Hay mucha gente que se guía por el aspecto físico de las personas. ¿Qué actitudes debe tener un niño para sentirse seguro de sí mismo?
Bueno, y durante la lectura, lee el siguiente texto y crea imágenes mentales. La lectura del día de hoy es Momo. ¿Sobre qué tratará? ¿Será de ese personaje de terror que aparece en las redes virtuales, Momo? Bueno, leamos. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado. ¿Y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden? Era pequeña y bastante escuálida, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía solo 8 años o ya tenía 12. Tenía el cabello muy ensortijado, negro, como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros, como la pez, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas porque recordaba provisoriamente que todavía tenía que crecer y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas a las que se podía llevar por un agujero en la pared. Allí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada porque temía que la echaran, pero pronto se dio cuenta que era gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo, ¿y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. ¿Pero no te espera nadie? No. Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con la mano un movimiento indefinido, señalando algún lugar, cualquiera, a lo lejos. Mira, ella es Momo. ¿Está en el anexo 2? Los que no tienen el anexo 2 en su libro pueden dibujar a Momo. Ahora, identifica, según la descripción de Momo, a qué elemento físico le corresponden las siguientes características y luego explica su significado. Cuando dice desusado, nos referimos a un aspecto externo y significa que tiene un aspecto raro e inusual, hasta anticuado, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, de repente su falda lucía desusado, era raro, hasta anticuado. ¿A qué se refiere cuando dice esta palabra escuálida? Bueno, escuálida se refiere al peso y se dice de las personas que tienen contextura muy delgada. Niña escuálida quiere decir que Momo era una niña muy delgada. También se utiliza en algunos animales. Ese conejo está escuálido, muy flaco. Otro, diferentes.
Bueno, sabemos que se refería a los zapatos. Y se dice diferentes cuando son zapatos desemparejados. Es decir, de repente tienes un zapato de un modelo y el otro de otro en tus pies. Viejo. Se refería al chaquetón y significaba que era un abrigo grande y muy gastado. Remiendos. ¿Sabes qué son remiendos? Bueno, remiendos se refería en esta lectura a la falda. Y es una falda con parches o muchas coseduras. Recordó mucho que de niño tenía una colcha hecha de remiendos de muchas telas. Pero era muy bonita. Ahora señala con tus propias palabras las características físicas de la protagonista del texto. ¿Quién es? Momo. Sí, alrededor de su imagen, como si fuese una infografía. Sigue la indicación de las flechas. Ajá, sus cabellos eran negros, ensortijados y despeinados. Ahora que señalamos, sus ojos. Ajá, sus ojos son negros y grandes. ¿Y qué tenía puesto? Un chaquetón. Era una chaqueta vieja y grande con varios bolsillos. Y ahora, sus pies. Mira sus pies. Están descalzos y sucios. Negros. Bueno, ¿recuerdas que en la lectura dice como la pez? Bueno, no se refiere al pez del agua, porque sería como el pez. Cuando dice como la pez, se refiere a que son negros, porque está hablando de un líquido negro y viscoso. Ese es la pez, esa es la pez. Y su falda es larga y colorida por los parches que presenta. Recuerda que esa falda está hecha con parches de diferentes tipos de tela. Describe físicamente a Momo con tus propias palabras, teniendo en cuenta las características del esquema anterior y otras más que se desprenden del texto. Es decir, que de lo que vimos anteriormente lo vamos a ordenar en un solo párrafo. ¿Te parece? Podemos decir así, que Momo es una niña con aspecto extraño, desordenado y desasiado. Es pequeña y delgada. Tiene el cabello negro ensortijado y unos ojos muy grandes, hermosos. El calzado y la ropa que lleva puesta le quedan muy grandes, pero se siente cómoda con la falda larga hasta los tobillos y la chaqueta amplia que usa. Creo que lo único que nos faltó poner aquí es que usualmente andaba con los pies descalzos, ¿cierto? Sí, y ya habíamos visto que decía que sus pies eran como la pez, ¿no? Porque eran negros, como si fuese la brea. Esto lo tienes que escribir. ¿Terminaste? Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver qué tanto hemos retenido. Reconoce información del texto y ahora vas a indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, le ponemos la V. Y si son falsas, le ponemos la F. La vestimenta que llevaba puesta Momo había sido encontrada en algún lugar o regalada. Pues claro que era verdad. Casi toda la ropa que usaba Momo se la había encontrado o se la habían regalado. Momo no sabía si iba a encontrar una chaqueta tan buena como la que tenía. Sí, también es verdadero. Amaba mucho esa chaqueta. Es más, solo se la remangaba, no quería cortarlas a su talla porque decía, ¿y qué tal si no encuentro pronto una chaqueta como esta cuando crezca? Otro, ella vivía en una casa hecha de materiales muy precarios. ¿Es cierto eso? ¿Vivía en una casa hecha con materiales precarios? Falso. No, no es así. Momo más bien vivía en un lugar abandonado, por donde se entraba por un agujero. Al observar a Momo no se sabía con exactitud qué edad tenía. Sí, es verdadero. Algunos pensaban que tenía 8 años, otros que tenía 12.
Inferencia. Deduce las posibles causas de los siguientes hechos extraídos. Cuando decimos inferencia, quiere decir que no está escrito en la lectura, pero debemos deducirlo. ¿Por qué Momo llevaba zapatos de vez en cuando, solo en invierno? Sí, por el frío. Se ponía lo que encontraba. Y si no se ponía zapatos, era porque no tenía frío. Era una niña muy simple. Otro, ¿por qué ella no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban? Bueno, porque no tenía familia que se hiciera cargo de ella. Por eso se veía en la necesidad de vivir con lo que se encontraba. Además, no tenía los medios para comprarse por sí sola lo que necesitaba. ¿Por qué se instaló en un lugar debajo de ruinas y hierbas? ¿Ves? Eso es lo que decíamos, ¿no? Ella vivía en un lugar que estaba debajo de ruinas y muchas hierbas. ¿Por qué vivía ahí? Porque no tenía otro lugar donde ir y ese le pareció el mejor. Ahora, identifica y marca con un aspa la actitud que demostraron las personas que se acercaron a conversar con Momo. La gente que se acercó a conversar con Momo era gente egoísta, dudosa, cordial, curiosa, preocupada, cariñosa, empática o desesperada. Gracias a Dios, la gente que se acercó a conversar con Momo era gente cordial, curiosa, muy preocupada, pero bueno, un poco dudosa. Era gente pobre como ella, que querían ayudarla. Análisis. Determina la respuesta correcta y subraya. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Crees que será narrar, describir, informar o A y B? Es decir, narrar y describir. ¿Y qué tipo de texto crees que has leído? ¿Expositivo, argumentativo, narrativo descriptivo o instructivo? Bueno, el propósito de este texto es narrar y describir. Y de hecho, si es narrar y describir, porque nos ha narrado un hecho y ha descrito muy bien al personaje. Entonces, el texto que hemos leído es justamente eso, narrativo descriptivo. Ahora recordemos lo que estudiamos al principio, los puntos suspensivos. Recuerda que se usan los puntos suspensivos cuando se expresa duda, suspenso, temor o vacilación. Cuando se omite una parte del refrán o del fragmento de un texto. Y cuando se señala una enumeración incompleta como si fuese un etcétera. Ahora, lee el organizador visual que elaboraste en tu libro diario. Luego identifica el uso de los puntos suspensivos en las siguientes oraciones y coloca sobre cuál de las reglas estamos utilizando. Mira, ahí está la regla A, la regla B y la regla C. Vamos con el primer ejemplo. Aún no he tomado una decisión, aunque estoy pensando que quizás aceptaré. ¿Qué hizo? Ajá, expresó una duda. Es la A. Segundo, en su tienda encuentras de todo. Es muy variada. Venden comestibles, útiles escolares, ropas, juguetes. Puntos suspensivos. Ajá, es la C, porque es una enumeración incompleta. Es como si dijese etcétera. Tercer ejemplo. Se convocó a una asamblea de estudiantes de primaria y al final la asistencia fue mínima. Nuevamente es la A, porque se quedó en suspenso, ¿no? Para decirnos al final que no hubo muchas personas. 4. El escolar recitaba muy solemne, al final de la batalla, y muerto el combatiente, puntos suspensivos. Es la B. Me gusta ese poema porque dice, y muerto el combatiente, el cadáver
Ay, siguió muriendo. Finalmente, estoy aquí esperando la llamada del doctor. Seguro que serán buenas noticias. Eso me parece que expresa un suspenso. Es la A. Sí, o a veces hasta una vacilación, ¿no? Entonces, ahora creo que ya estamos seguros del uso de los puntos suspensivos. Bueno, vamos con un ejemplo más para cada uso de los puntos suspensivos según la regla que se indica. Vamos a hacer un ejemplo con la regla A, un ejemplo con la regla B y un ejemplo con la regla C. Vamos con el A. Se fue la luz en el barrio. De repente, sentí a mi madre que venía por detrás. Mucho suspenso, ¿sí es cierto? Vamos con la B. Como dijo el profesor en la clase de tutoría, a buen entendedor, puntos suspensivos. Ahí seguía pocas palabras, ¿cierto? Y por último, para la reunión de padres de familia necesitamos papelotes, plumones, cintas adhesivas, puntos suspensivos. Claro, muchas cosas más. Es como decir, etcétera. Finalmente, identifica y coloca los puntos suspensivos donde se necesitan. Mira, Manuel dice, ¿quién habrá derramado petróleo en este sitio? No, papá, brota del suelo, de nuestro suelo, sin haber hecho ninguna perforación. Estás loco. Es un pozo de petróleo, la fortuna que nos cae del cielo. ¡Wow! ¡Qué interesante descubrir un pozo de petróleo en tu casa! Sabes que eso te puede hacer rico. Pero ¿dónde irán los puntos suspensivos? ¡Oh, wow! Ah, sí, ahora sí. Allí van los puntos suspensivos. Luego de brota del suelo, de nuestro suelo. ¿Qué te pareció? El día de hoy aprendimos a utilizar los puntos suspensivos. ¿Listo para escribir en el cuaderno?